precisamente Martín Zabalza, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, en esa entrevista concedida a esta casa ayer noche, pero sí que ponía el acento, como comentamos, en la izquierda abertzale, que usted representa y que bueno, pues, le pedía gestos para poder dirigirse a las víctimas y hablarles. Venía a decir, ahora creo recordar, como el dolor que había causado la banda terrorista ETA hacia ellas, ¿no? Que no ha salido esas palabras todavía de la parte política que usted representa. Hombre, yo creo que sobre una lectura crítica del pasado tenemos la obligación de hacerla todos y todas. Y cuando hacemos una lectura y una revisión de lo que ha sido el pasado en nuestra tierra, no podemos hacer lecturas parciales. Es evidente la vulneración de derechos, a mi juicio, y siempre lo he denunciado y lo he condenado, inadmisible, que ha realizado ETA, pero también hay otras, muchas, que hay que poner encima de la mesa. Y, lógicamente, las víctimas de ETA tienen derecho al reconocimiento, a la reparación y a la justicia, pero también aquellas que han sido víctimas de torturas y asesinatos. Ponía el otro día el ejemplo de Mikel Zabalza, pero también pues, de esas personas que han sido detenidas y torturadas injustamente y que no se ha investigado, lo dice el Tribunal de Justicia Europeo, no lo decimos solamente nosotros, y que han podido sentir cómo, pues, por parte de aquellas formaciones de la derecha Navarra Foral Española, incluso el Partido Socialista, pues no han tenido un apoyo. Todos tenemos que hacer todas estas reflexiones, ¿no? Y evidentemente en el pasado miles de ciudadanos consideraron que a la hora de analizar la violencia de ETA, pues había que tener una mirada más amplia que la exclusiva condena de lo mismo. No era mi posición, pero ha habido gente, y eso es innegable, y eso es así. Por lo tanto, podemos hacer todos una revisión crítica del pasado. Por parte de la izquierda abertzale se han hecho expresiones muy importantes y muy contundentes. Otra cuestión es que para algunos nada va a ser suficiente nunca, pero se ha hablado de atentados que nunca debieran haber sucedido. Constitutivamente, tanto en Sortu como en Euskal Herria Bildu, tenemos el rechazo claro y nítido de cualquier vulneración de la violencia. Hay que tener en cuenta que con respecto al pasado, a la derecha Navarra Foral y Española le costó 70 años el primer pronunciamiento en el Parlamento de Navarra de condena de la sublevación, en el año 2002. Por lo tanto, yo lo que pediría es mayor tranquilidad, no utilizar el dolor padecido por parte de la sociedad como arma arrojadiza, sino hacer un análisis real de lo importante que es el presente. Y en el presente hay víctimas que deben tener el reconocimiento, la reparación y la verdad que les corresponde. Y en ese sentido, yo lo que quiero poner en valor es el trabajo que hizo la legislatura pasada el Gobierno del Cambio, instituyendo la Dirección General de Derechos Humanos, y que en ese camino todos tenemos mucho que revisar en nuestro pasado y muchas ideas que aportar para que demos por superada esta situación. También, lógicamente, pues aquellas personas que están cumpliendo sus penas a cientos de kilómetros de aquí, cuando podrían estar haciéndolo en San Jorge. Hay víctimas, se refería, y verdugos, como señalaba ya no solamente el director general de Paz y Convivencia, sino también el Gobierno. Siempre que hay víctimas hay alguien que las ocasiona, y el que las ocasiona, el victimario, tiene que reconocer el daño causado, y eso es evidente. Sí, yo en este sentido creo que es verdad que la izquierda abertzale está dando pasos en el reconocimiento, ¿no? Lo decía ahora Mayorga, ¿no? En el reconocimiento de, bueno, pues que determinados actos no deberían haber pasado, pero yo creo que todavía le queda ese reconocimiento del daño sufrido. Y es verdad que nosotros estamos, lo decía el director de Paz y Convivencia, tenemos que denunciar toda la vulneración de los derechos humanos, pero es importante también diferenciar que hay víctimas y hay verdugos. Y es importante también, Mayorga, que seamos claros con el relato. Y el relato, en este caso, en el relato de las víctimas de ETA, pues es el que es. Entonces tampoco podemos meter a todos los actos que se produjeron de vulneración de los derechos humanos en el mismo relato. Creo que el relato debe ser el que es, que había una banda terrorista que asesinaba por no pensar o por querer imponer su ideario. Es verdad que esa banda se derrotó por la democracia en nuestro país, y a día de hoy la izquierda abertzale era lo que le pedíamos, que defendiera lo que defendía ETA, que la defendiera a través de los procesos democráticos. Y eso es lo que yo creo que la izquierda abertzale ha avanzado. A mí me gustó, lo decía también ayer la presidenta, a mí me gustó escuchar al representante de Bildu en el Congreso, en el debate de investidura, Óscar Matute, creo que se llama, decir, ¿no?, que él exigía memoria, justicia y reparación para todas las víctimas.
me gustó escuchar eso de un representante de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Le faltó decir que condenaban todo tipo de violencia. Si lo hubiese dicho, creo que hubiese sido un gran paso para lo que es la democracia y para lo que es el entendimiento de todos y de todas. Sí, señor Benita, a mí yo creo que tenemos que dejar a un lado el que los otros digan lo que uno quiere que los otros digan, sino sin respetar pues lo que evidentemente son las diferentes valoraciones que ha habido dentro de una sociedad plural y donde sí, pero legítimamente... no podemos manipular el relato. No, déjeme terminar. Yo, por ejemplo, cuando vi al portavoz de Unión del Pueblo Navarro, de Navarra Suma en este caso, pues indignado, tuvo acusaciones de sobreactuación. No serán de mí de quienes las oigan, porque yo entiendo el dolor que tiene que suponer para una persona el sentir que 2 compañeros de partido han sido asesinados. Pero también pido el mismo respeto para las familias de quien han visto ser detenido por la Guardia Civil y ha aparecido muerto y luego se ha sabido que fue la comisaría de Inchaurrondo. Esas personas también tienen ese sufrimiento y también hay que comprender su indignación. Como hay que comprender la indignación de los familiares que tienen una persona presa y tienen que irse a cientos de kilómetros a visitarlo a la cárcel cuando podrían visitarlo a escasos 10 cuando minutos. Las condiciones que se han generado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que generar espacios de empatía en donde nos entendamos que el relato que cada situación se ha vivido desde un punto de vista y desde una situación que el dolor probablemente tiene muchos aristas y que no debemos dejar a nadie de un lado. Por lo tanto, es evidente que hay quien está interesado en que todos los problemas y vulneraciones de derechos humanos única y exclusivamente tienen que ver con ETA. Nosotros entendemos que eso no es justo ni real. Pues, señor Bonilla y señora Solana, pueden ustedes intervenir en este debate que tenemos. No, pero como hemos visto que están... bueno, a mí me parece que la izquierda abertzale pretende diluir su responsabilidad en todo este asunto. Quiero recordar que todavía hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver y quieren seguir hablando del conflicto y de todas las violencias y de todas las víctimas para no asumir su verdadera responsabilidad. Aquí queda claro que había una banda terrorista que generaba horror en una sociedad y que justamente los asesinados no se enfrentaban a nadie. O sea, no creo que los niños y niñas asesinados o gente que estaba intentando hacer política en democracia se enfrentase a ninguna banda terrorista o que hubiese ningún conflicto civil. Pero bueno, más allá de esto, y digo, no quiero volver al tema, pero por aclarar algunas cosas, cualquier insulto que se le haya propinado a la señora Solana en cualquier foro, yo lo condeno totalmente. Lo que está claro es que aquí, de repente, hemos planteado un tema, que es que ayer la presidenta del Gobierno de Navarra, no estamos hablando de un parlamentario ni un concejal, sino la presidenta que representa a todos los navarros, tuvo unas declaraciones súper desafortunadas y creo que por este bando, sobre todo por las representantes de los partidos políticos que sustentan al Gobierno, han intentado irse por los cerros de Úbeda para no asumir verdaderamente cuáles fueron las palabras. Y yo quiero preguntarle a la señora Medina, ¿cuáles fueron las palabras de la presidenta Chivite? ¿Dijo o no que la derecha vivía mejor con ETA? ¿Es un hecho objetivo o no es un hecho objetivo que la derecha utiliza reiteradamente a ETA en el discurso parlamentario, en el discurso político, entonces, para no, o de manera que quiere esconder su falta de proyecto? ¿Es un hecho o no es un hecho objetivo? ¿La derecha vivía mejor con ETA o no? ¿La derecha vivía mejor con ETA o no? Intenta imitar a Vox en ese discurso extremista. Estamos intentando engañar a los telespectadores que han escuchado las palabras de unos minutos. En una entrevista que ha dado en El País lo dice: el llevar tantas veces a ETA al discurso parlamentario, lo que único que hace es olvidar que la hemos La derecha vivía mejor con ETA, esas han sido las palabras de la presidenta, pero es muy fácil. Me gustaría intervenir. Es muy Todo fácil, el mundo ¿me puede ha tenido contestar? opción de escuchar las palabras de la presidenta, seguramente de manera descontextualizada, porque aquí también se ha puesto un pequeño corte en el que no está todo el contexto, que bueno, seguramente ha de acompañar, ¿de acuerdo? Sí, sí, no estoy acusando, no estoy acusando. El corte es ese, pero está dado en una entrevista con un contexto, con un antes y un después, evidentemente. Tampoco creo que es cierto que hoy el señor Ramírez ha salido al paso de esto, sino que ha comparecido como cualquier otro miércoles, al paso de todo, porque es el portavoz del Gobierno. Y otra cosa, ¿sabe qué? La derecha hablaba con ETA, la derecha negociaba con ETA. Eso es lo que tuvimos y lo que vimos. Y en los peores años, en los más duros, en los que otros también tenían víctimas, además del señor García Danero, y otras siglas también estaban muy maltratadas y muy doloridas con esta cuestión, aparte del efecto en toda una sociedad, en todo el desarrollo democrático normalizado de convivencia que se nos ha hurtado, a mí desde que nací, porque soy del 75, Además de todo eso, claro, lo que hemos visto es que en los peores años del plomo más duro y de la peor circunstancia se ha negociado con la izquierda abertzale
Radical se llamó en un tiempo, con la tal y la cual, y con el MNLV, y ahora, porque se reúnen en un otro escenario, contexto, momento histórico, en una nueva era, porque pese a quien le pese, estamos por suerte en una nueva era, y mis hijos ya no han nacido con ETA. Eso es lo que tenemos. Sí. Y cuando ETA ha estado en activo matando, se ha hecho política en este país, menos de la que se debiera haber hecho seguramente. Y ahora que por suerte ETA ya ni está matando ni está, lo que tenemos que hacer es política. Y no digo, no hablo ni de equiparar víctimas, ni de blanquear al terrorismo. Yo condeno, condenaré y condenado y todo lo demás, pero no vale. No vale, hay que avanzar, hay que avanzar y hay que convivir en paz. Parece que la representante de Geroabay le compra el discurso al representante de Bildu, ya poco menos que también podría hablar de lo de la sobreactuación del diputado Sayas en el Congreso. Bueno, si quiere hablamos de eso luego también. Quiero recordar lamentable que la representación y la voz de Navarra sea hoy por hoy esa. Lamentable. En la coalición de la que formó parte, en partidos como Unión del Pueblo Navarro, como el PP, han tenido que llorar los asesinatos de compañeros. Si aquí el representante de Bildu, pero no es esa la cuestión. Pero hay que avanzar. Es la utilización de las víctimas. Si aquí el representante lo están denunciando, esa utilización que está haciendo la derecha de su dolor. Sí, si me dejan terminar, si aquí el representante de Bildu quiere comprar el discurso de la sobreactuación, que no sé dónde lo habrá escuchado, seguramente en ciertos medios de comunicación, no seguramente los generalistas. No, que yo he dicho precisamente que no oirá nadie de mí decir un partido eso. Que ha tenido que llorar, por ejemplo, el asesinato de Tomás Caballero. No he dicho eso, yo lo que he dicho es que respeto profundamente el dolor de todas las víctimas y entiendo la indignación de alguien que ha visto y por lo tanto yo no entiendo ni diré nunca. Es que lo acaba de decir. No, lo que he dicho, y míralo bien, o por lo menos esté más atento, yo lo que he dicho es que yo jamás diré, ni nadie escuchará por mi boca que el señor Adanero hizo ninguna sobreactuación, porque entiendo que el dolor de todas las víctimas es sincero y es real y está ahí, no se puede negar. Y de la misma manera que yo entiendo que una persona que ha visto morir asesinadas a dos personas, compañeras de su partido, tiene derecho y la posibilidad de mostrar ese dolor sincero, también hay que ser permeable y empático ante otras realidades de víctimas. ¿Y cuáles son las realidades? Pues las víctimas, pues la madre de las familias, las familias que han visto ver detenido a su hijo por la Guardia Civil y ha aparecido muerto ahogado en el río Vidasoa cuando se ha constatado. Déjeme terminar, pero usted no quiere escuchar por los tribunales. Pues las personas que han visto torturadas y asesinadas a sus hijos y resulta que cuando hay una condena por torturas, a los 2 años ven indultados a los responsables. Esas personas también están indignadas, también tienen derecho a mostrar su dolor públicamente y no solamente unas. Si queremos un presente y un futuro de convivencia, tenemos que ser permeables y empáticos a todo el dolor generado en los últimos años. ¿Y dónde está el punto de partida, que es la condena a los asesinatos? Pues el punto de partida es hacer una revisión crítica del pasado. La que quiera la izquierda abertzale. No, la que queramos entre todos hacer y poner encima de la mesa. Mire, usted no sé qué es lo que ha hecho o qué valor quiere poner encima de la mesa para llegar a esta situación. Yo estoy muy satisfecho con la labor y el trabajo y la responsabilidad que muchas personas, yo he visto de cerca cómo han trabajado para llegar a una situación en la que la violencia de ETA sea una cuestión del pasado. Ahora lo que nos interesa a Euskal Herria Bildu es resolver la situación de las víctimas y, por supuesto, también resolver aquellas cuestiones que todavía siguen generando vulneración de derechos humanos, como la situación de los presos que están cumpliendo penas y tienen que ir sus familias a visitarlos a cientos de kilómetros cuando podrían estar en San Jorge. Y esas familias tienen derecho a estar indignadas también y tendremos que reconocerlas. Yo me pregunto, ¿y la vía para llegar a eso, para esos consensos, para ese avanzar, es en la televisión pública, tener al máximo representante de tu partido diciendo que quizás ETA generó más dolor o generamos más dolor, porque además habló en primera persona, generamos más dolor del que hubiésemos deseado? Esa es la vía para avanzar. ¿Esa es la vía para avanzar de la izquierda abertzale? Pues sí, yo no sé si ese camino está saliendo bien, no sé qué asesores tiene la izquierda abertzale, pero a mí me parece repugnante que el máximo representante de su partido salga en la televisión pública en horario de prime time, le hagan una entrevista y diga que igual generamos más dolor del que deberíamos generar. ¿Cuál es el camino para avanzar? ¿Es el tener que tragar? ¿El tener que tragar con lo que dice el señor Otegi? Repugnante es una valoración muy personal, a mí me puede parecer repugnante pactar con la derecha. Podría haber dicho algo peor. Me puede parecer repugnante pactar con la derecha en Andalucía, con Vox, con la ultraderecha. No obstante, lo que le diré es que la misma persona a la que se refiere ha dicho
con respecto a los atentados que no debieran haber sucedido. Ha dicho que cada formación, cada responsable tendrá que asumir el daño causado. Otra cosa es que para algunos nada sea suficiente, pero lo que me parece un error es utilizar el dolor y la vulneración de derechos humanos y el pasado tan tremendo que hemos tenido en esta tierra para intentar criticar los legítimos acuerdos que pueda haber entre formaciones diferentes. Igual el pasado tan tremendo lo sufrieron otros.